bendito. Espíritu del cielo, estás aquí, gracias. Hay alguien que puede sentir su espíritu en esta noche. Yo estoy súper contenta porque el Señor me regaló una palabra. Bienvenido, amados pastores. Bienvenido, familia. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas y yo no le voy a adelantar nada a ustedes porque ustedes que todo lo quieren saber. Cuando ustedes pongan, ustedes van a saber. Yo quiero ministrar esta noche bajo el tema un agente catalizador. Un agente catalizador. Pastora, ¿qué es eso? Tú lo vas a saber. Quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer hasta el 30. Lucas, el doctor Lucas. Vamos a buscarlo por acá. Yo voy a leerla en Nueva Versión Internacional, pero tú sigue allí con la Reina Valera, no te preocupes. ¿Cuántos dicen amén? Dice, a los 6 meses, estamos en el 26, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven, diga joven, virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, escucha lo que le dijo el ángel: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Mira la introducción que le hace el ángel. No a cualquiera que se la presentó este ángel. Tú que has sido favorecida, tú que has recibido favor de Dios, el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien favorecido en esta noche? Aleluya. Dice, antes de esta palabra, dice, María se perturbó. Dice, perturbó. Dile, repite. Se perturbó. Y se preguntaba, ¿qué podría ser este saludo? ¿Habrá alguien que alguien le salude y ella, qué pasó con este saludo? Alguien que no me huele ese saludo. ¿Qué le pasa a ella si ella no me habla? ¿Por qué me saluda? Pues María se perturbó porque cómo se le aparece un ángel y le dice, bienaventurada eres, favor has recibido, gracia has recibido. Y dice, sigue el 30, no tengas miedo. Le dice el ángel, María, Dios te ha concebido favor. Y le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios del Señor le dará el trono de su padre David. ¿Cuántos dicen amén? Diga, un agente catalizador. Cuando yo escuchaba y estudiaba esta palabra, el Señor me ministraba muy profundo en mi corazón, porque hay muchas cosas que yo antes de ser pastora, yo hacía cosas con deseos. Porque siempre desde pequeña, yo no sé si yo le conté a ustedes que desde pequeña, yo recuerdo que yo tenía... Mira, yo recuerdo, creo que tenía como 3 años. Nosotros vivíamos en Torrijos Carter y recuerdo que era un lugar que se llamaba El Mirador, by the way, muy peligroso ese lugar, pero éramos bien reconocidos y vivíamos en una casa de alto. En el lado de abajo era de cemento y al lado arriba era de madera. Y mi papá con mucho esfuerzo y mi mamá siempre trataron de mantener ese vínculo y ese calor familiar. Pero al lado de esa casa había una iglesia. Yo sé que mi papá lo recuerda. Al lado de ese lugar había una iglesia. Y yo recuerdo que yo me escapaba con la Biblia esa del Nuevo Testamento, esa chiquitita, la chiquitita, la azul, que todavía está por ahí. Y yo me iba a la iglesia. Yo no sabía ni leer, pero yo entendía que con algo yo tenía que ir, porque yo veía a la gente con algo en la mano.
Y yo siempre me escapaba, yo siempre estaba allí. Cuando me mudé hacia aquí, hacia las Acacias, 4 años tenía. Recuerdo que yo necesitaba ir a la iglesia. Y yo me fui para la católica. Allí hice primera comunión, hice confirmación. Y cuando hice la primera comunión me agarraron para cantar el salmo. Escuche esto, pastora. Y cuando hice la confirmación también me agarraron para hacer el salmo. O sea que yo siempre estaba conectada. Siempre, o sea, el Señor, sin yo saberlo, desde antes ya Él me había escogido. Y era su pasión la que me atraía. ¿Cuántos están conectándose conmigo? ¿Cuántos entienden que están marcados por eso, que aunque te quites, el Señor te está llamando? Aunque tengas complicaciones, sigues aquí porque el Rey te está llamando, porque el Rey te está empujando, porque hay un propósito demasiado grande que llevas dentro. Y cuando yo hoy estudiaba, yo le decía: ya entiendo, Señor. Ya entiendo, porque el Señor había depositado algo dentro de mí. Por eso cuando yo escucho y leo la lectura, yo entendía que algo difícil estaba pasando por la cabeza de María. Dice que María era una mujer desposada. Imagínate tú siendo novio de una persona, guardándote. ¿Dónde están las muchachitas que son virgen? Aleluya, que están esperando el idóneo para entonces poder entregarle todo. Y dice la Biblia que se le aparece el ángel Gabriel y la saluda. Dice: favorecida eres. Es que cuando tú entregas tu virginidad en el altar, antes entregas tu virginidad al altar y luego se lo entregas a tu novio, favorecida eres. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que estás cumpliendo algo que Él guarda para tu esposo. Y dice que la Biblia dice que María se turbó. Y yo decía: claro, ¿cómo le digo? Ya tú sabes eso. ¿Cómo le digo a mi marido? ¿Cómo le digo, a mi novio que estoy embarazada? ¿Cómo le cuento si yo no he conseguido? Me estoy guardando para José. Me estoy guardando para el hombre de mis sueños. Me estoy guardando porque quiero estar con esta persona. ¿Cómo le digo que se me apareció un ángel? Nadie me va a querer. Y yo me imagino, María, ¿cómo le cuento? Pero escucha algo: cuando hay propósito, Dios te respalda. Tú no me escuchaste. Cuando hay propósito, Dios te respalda. Aunque vengan situaciones turbias, aunque vengan situaciones difíciles, aunque tu cabeza diga lo contrario, el Espíritu Santo siempre te va a respaldar. Pregúntame por qué, pastora. Porque el ángel le digo: no tengas miedo, María. Mira, si el ángel se me aparece, pastora Tania, y yo no sé cómo contarle a mi esposo Manuel que ya no soy virgen. Mentira, esto no era el caso de María. María era virgen. Si yo le cuento a mi esposo: papi, yo estaba esperando, y mira que dice que voy a tener un bebé, mi esposo me va a decir: hermana, ¿qué fue? Explícame un poquito. Papi, no, que el ángel, espérate, déjame orar, sierva, porque a mí el ángel me tiene que hablar también. ¿Cuántos dicen amén? Mira, tú te ríes porque tú lo ves sencillo, porque está en la Biblia, porque ya te lo contaron, porque tú sabes cómo es la historia. Pero que te pase en el presente, tú tienes que ser espiritual para recibir una noticia como tal. ¿Dónde están los hombres que digan amén? Es que no es lo mismo. Por eso es que tú tienes que ser un hombre y una mujer espiritual para entender los propósitos de Dios en tu vida. Entonces te dije que María se turbó y le dijo: quedarás embarazada. Quedarás, dígale que te queda a tu lado. No le digas nada. Repite conmigo. Quedarás embarazada y darás a luz y le pondrás por nombre Jesús. Ya María estaba entendiendo un poquito más lo que estaba sucediendo. Pero igual, ¿tú no te ha pasado que hay noticias agridulces? Hay noticias que tú te gustan, pero
pero no sabes cómo decirlo, cómo vertirse a la otra persona para que la otra persona no se ponga brava. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero acuérdate que el ángel le dijo: no tengas miedo. Por eso cuando Dios te da una palabra, aunque vengan situaciones, camina sobre una palabra. El Señor le saludó y le dijo: ha hallado favor sobre ti. Y después le dijo: tendrás hijo, tendrás un hijo. Pero antes de darle la noticia le dijo: no tengas miedo. Entonces una mezcla de sentido. Ya estoy entendiendo, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo hago? ¿Cómo que voy a estar embarazada? ¿Cómo va a suceder eso? Nos hacemos tantas preguntas, pero el Señor poco a poco va a ir desarrollando. Entonces yo me imagino a esta mujer un poquito turbada. Claro que sí. Como te dije, tú y yo muchas veces estamos turbados. Pero diga: un agente catalizador. Dile, un agente catalizador. Vamos a definir qué es catalizador. Escucha lo que dice la RAE. La RAE es la Real Academia de la Lengua. Catalizador es una sustancia que en pequeña cantidad incrementa la velocidad o la acción de algo. Para los que escriben, catalizador, dicho de una sustancia en pequeñas cantidades que incrementa la velocidad o la acción de algo que ya está en acción. Escucha esto. Pero en lo espiritual, catalizador es alguien que activa y acelera el proceso de cambio y de transformación espiritual en la vida de otros. Te dije que catalizador es una sustancia que se inyecta de manera pequeña. De manera pequeña, le dice el Señor, le dice el ángel a María: vas a estar embarazada. Y aquí es cuando Dios, a través del Espíritu Santo, le introduce una sustancia que turba y que activa a María, que ya estaba en acción. Y dice que es una porción pequeña. Cuando tú estás embarazada, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo? Pequeño. Por eso tus pequeños inicios no te puedes detener por los inicios pequeños. Hay inicios pequeños que cuando empiecen a desarrollarse van a empezar a catalizar tu propia vida. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. No le engañes, dáselo fuerte. Entonces te dije que catalizar es una sustancia de manera pequeña, que es lo que activa algo que ya está en función. Y en el mundo espiritual, o sea, en lo que tú y yo caminamos, es alguien que activa y acelera el proceso de cambio en la transformación espiritual de vidas a otros. Entonces María recibe la primera sustancia, la primera introducción, la primera inyección de algo que iba a ser poderoso, de algo que iba a cambiar la vida, porque Dios dijo: hay algo que no está funcionando bien. Voy a empezar a introducir una sustancia en la vida de alguien que yo he recibido favor, y voy a introducir aquel que va a salvar a todo el mundo. ¿Por qué te lo menciono mucho? Porque muchas veces tú ves a pastores en un nivel y tú piensas que el Señor no te va a utilizar. María era una mujer común y corriente, pero un corazón de entrega y de servicio. Por eso tus inicios no lo mires como poco. Empieza a caminar conforme al corazón de Dios, y el Señor va a empezar a introducir una sustancia que va a empezar a activar lo que tú ya llevas dentro. El Señor no va a inyectar nada si tú estás en pausa.
Que entonces esa sustancia la vas a desechar tú. Habrá alguien que está entendiendo en esta noche lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso el ángel le dice a María: no tengas miedo, tranquila, que el Señor ha hallado favor sobre ti. Pero hay mucha gente que el Señor ya lo está utilizando como un agente catalizador para este tiempo, pero no están entendiendo el plan y el propósito por el cual Dios está activando lo que ya está en función en tu vida. Por eso es que tú quieres hacer cambios y no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no estás entendiendo que en medio del proceso Dios va quitando, añadiendo, cambiando. Pero ya han inyectado una sustancia, un catalizador en este tiempo. Pastora, pero defíneme un poquito más. ¿Qué es catalizador? Catalizador es una persona que está equipada para hacer que algo ocurra y seguir que nuevos proyectos se pongan en marcha. Él tiene la capacidad de hacer que las cosas se lleven a cabo según los objetos establecidos. Y yo decía, la capacidad de llevar a cabo algo, de hacer que las cosas ocurran. Y cuando yo meditaba en mi proceso de niñez hasta ahora, lo que estaba sucediendo, los dolores que padecimos, las situaciones que se nos enfrentaban, además con la gente, estaba entendiendo que era parte de lo que Dios había depositado en la vida mía y en la vida de mi esposo. Diga, un agente catalizador. Dios estaba provocando en nosotros que algo que ya estaba establecido en el diseño del cielo sucediera aquí en la tierra. Por eso, como dice el pastor, nada es coincidencia, todo es diosidencia, porque lo que está en el cielo escrito tiene que ser manifestado aquí en la tierra. Un catalizador, imagínate un empujo. Imagínate que tú estás pastoreando. Imagínate que tú estás en el ministerio de alabanza. Imagínate que tú estás en tu trabajo, que tú quieres ser, estás aspirando para un puesto. Y venga una persona y te diga: ven acá, yo te voy a ayudar para que tú puedas llegar al lugar, al puesto que tú te mereces. Y tú le dices: pero ¿cómo tú me vas a ayudar si tú no conoces lo que yo quiero hacer? O tú no sabes hacia donde yo quiero llegar. Pero te dije que un catalizador es algo, una sustancia pequeña. Muchas veces queremos lo grande para que Dios empiece a formar en nuestras vidas. No, con un pequeño empujón de un hermano, de un vecino, de alguien en su trabajo, puedes llegar a cumplir lo que quieres hacer. No tomes en poco ese amigo o esa amiga que está en el ministerio de alabanza, que te está orando por ti, que está dándote una palabra, porque esa persona está siendo utilizada como un agente catalizador al plan por el cual tú has venido aquí en la tierra. Por eso el Señor le decía a los discípulos: dejen que los niños entren en el reino de los cielos. Deja que los niños, vengan a mí. Porque esos pequeños eran los que iban a ayudar. Mira, los niños tienen un corazón tan sensible que tú los regañas hoy y literalmente ellos ya están al próximo rato. Ellos te están amando, ellos te están besando. Tenemos que aprender a tener ese corazón. ¿Por qué? Porque esas pequeñas criaturas nos están impulsando y son utilizadas como un agente catalizador para poder impulsarnos lo que Dios tiene preparado en esta tierra. Por eso tienes que ser espiritual. Yo te hablé de la RAE porque mucha gente, la lógica, y que eso no lo dice. Pero te dije
una descripción o una definición en el español. Y yo sé que muchos aquí necesitan una pequeña sustancia para poder avanzar. Yo sé que tú llegaste aquí diciendo: ya no puedo más. Yo sé que tú llegaste aquí: ya estoy cansada de pleito, estoy cansado de pelea, estoy cansado de lo mismo, ya no puedo más. Pero hoy te digo que el mismo agente catalizador que el Espíritu Santo introdució en el vientre de María, en esta hora todo lo que está muerto va a empezar a introducir en el vientre tuyo. Recíbelo en esta hora. Nada está perdido. Agente catalizador. Esa sustancia que acelera y facilita una reacción en el consumo del proceso para más. Tú sabes que algo que te inyecte y tú quieras más de eso. Porque el Señor a veces inyecta, te lo dije antes, te lo mencioné. Pero ¿qué haces tú con tu manera de actuar, con tu manera de expresarte, con tu modo de conducirte a diario? Lo desechas, lo botas. No permites que esa sustancia entre en acción. Y lo que quieres: ay, no, es que no me introducieron nada. Dice la palabra que desde antes del vientre de tu madre ya Él te había conocido. Ya Él te mira. Dios conoce todo lo que tú tienes dentro. Todos los órganos, la posición, todo Dios lo conoce. Tú tienes que permitirle a Dios que sea el que trabaje y que mueva los hilos de tu vida. Lo que tú ya estás en acción, permite que Dios lo explote, te dé ese empujón para que puedas abrazar el propósito por el cual estás aquí. Y el Señor me ministraba: hija, la gente tiene mucha palabra, pero no está en acción. La gente entiende que tiene propósito, pero se pierden en tonterías. Que está la sustancia que yo introducí, la están tirando al tinaco de basura. Y yo le pregunté al Señor: pero Padre, ¿por qué? Dice: hija, espíritu de orgullo. Lo lindo que el Señor te está permitiendo vivir, lo estás perdiendo por el orgullo. Y tú crees que eso nada más está afectando a los que están a tu alrededor. No. Por eso el Señor, entiendo ahora, cuando le dice a María: no tengas miedo, porque lo que venía después de un embarazo, sin antes casarse, iba a ser fuerte. El tiempo de María y de José eran también tiempos crueles, como los que tú y yo hoy vivimos. Iban a venir señalamientos, iban a venir situaciones difíciles. Por eso un agente catalizador siempre tiene que estar conectado a la fuente. María estaba conectada a la fuente. Pastora, pero ¿por qué usted dice eso si eso no lo dice ahí? Palabras que el ángel le daba a María no son cualquier palabra. Le introdujo, le dio un saludo, le dijo: favorecida eres, bienaventurada eres. Por eso los católicos le dan tanta preponderancia a María. Y tú y yo empezamos a criticar. Tú no sabes el proceso que pasó María. Ella tuvo que hacer primero, antes de que se le introdujera una sustancia catalizadora. Ella ya era un catalizador, un agente catalizador en ese tiempo. Porque le dijeron: bienaventurada eres. Si el Padre viene en ese momento que habla la Biblia en el libro de Mateo, nadie sabe ni el tiempo ni la hora. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué el Señor te diría a ti? ¿En qué posición estás? ¿Estás actuando como un agente catalizador? ¿Estás siendo utilizada como una sustancia para activar o para darle un empujón a la persona que está a tu lado?
Medita en esa palabra. Sí, porque vivimos acelerados. Vivimos acelerados en lo que queremos, pero no pensamos en lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos va a empezar a crecer. Lo que tenía María en el vientre empezó a crecer. Lo que María tenía depositado en el vientre empezaba a dar a luz. Aleluya. Empezaba a florecer. Empezaba a verse. Y la gente estaba turbada. Pregúntale a Herodes. Cuando la sustancia que tú tienes, que es el Espíritu Santo, tú le permites que crezca en tu vida, los fariseos te van a empezar a turbar. Sí, porque hay cambios que hace la sustancia que la gente no entiende. Hoy le entregaron la casa a mis hijos Domínguez. Y cuando ya yo sabía que eso venía, hijo, yo lo sabía, así que debería ser algo normal, papi. Tú sabes, bueno, ya está por fin. Pero yo entendía y el Señor me decía, ellos son un agente catalizador. Porque nadie daba a nadie por ti ni por Marián. Y el mundo está entendiendo que cuando la gente se pone en dirección de Dios, esa sustancia empieza a crecer. Y son los resultados que hoy ustedes están viendo en la casa que se le entregaron. Y yo lloraba, yo decía, aleluya. Yo le mandé una nota a Marián y todo cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 134. Cuando las cosas ocurren en tu vida, es porque estás siendo un agente catalizador para este tiempo. Y no tomes en poco lo que estás recibiendo en esta hora. Escucha esto. Capacítate, recibe, pero retiene, porque el momento en el que vas a parir, ese propósito, es cuando Dios va a empezar a trabajar y vas a reír de la emoción, porque vas a ver lo que Dios te va a dar en tus manos. En otras palabras, los catalizadores son aquellas personas que muchas veces, sin darse cuenta, siendo fieles a su llamado, llevando adelante el propósito de Dios en sus vidas con constancia, disciplina y entusiasmo, son protagonistas de un impacto significativo a su alrededor. Diga constancia. Diga constancia. Diga fidelidad. Ellos, antes de recibir su casa, tuvieron que ser constantes, acomodar muchas cosas y luego recibir el milagro. ¿Que fue difícil? I know. Claro que sí. Claro que sí. ¿A quién no le ha costado algo? ¿Cuánto le han costado que tú tienes el tesoro en la mano y de pronto, pastor, se suelta? Y tú no entiendes por qué. Pero ya lo que el Señor está cocinando, porque tú eres un agente catalizador para este tiempo. Y yo te voy a dar tres puntos muy importantes de cuáles son las características de un catalizador. Yo meditaba en mucha gente en la Biblia. Yo me imagino a un Moisés caminando, apacentando las ovejas de su suegro, y de pronto el Dios se le presenta en una zarza ardiente. Tú vas a ser libertador de Israel. Diga, agente catalizador. De pronto también se le aparece al Dios a Gedeón. Tú vas a tener que luchar con los madianitas. ¿Cómo voy a luchar con los madianitas? Son más de 135 soldados. El Señor, no te preocupes, con 300 son los que vas a luchar. Y el Señor le dio la victoria. Pero también veo a un David, el más tranquilo con sus ovejas, a los osos, a todo
todo lo que su rebaño se le acercaba y dañaba lo que Dios le había puesto en su mano. Esas pequeñas cosas que tú y yo vemos, pero que para Dios son grandes, porque es el próximo nivel, es el próximo empujón, es la próxima sustancia que va a depositar dentro de ti. Y fue el que tuvo la mente libre de gigantes. El que la gente veía al paladín como un gigante, pero David veía al paladín como una opción para callarle la boca a un hombre que hablaba mal de su Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la victoria. Porque cuando tú tienes esa pequeña sustancia, cuando tú tienes esa pequeña sustancia, esa sustancia acciona. Mira, yo voy a traer una. Sé que como mi esposo es gráfico, yo no me quiero dejar tampoco, estoy aprendiendo del maestro. Esos tintes, si tú agarras esta agua y tú le tiras esa cuestión de tinte que se puede comer y todo lo demás, colorante, perdón. Y yo decía, apenas tú echas una gota, ¿por qué pides más? ¿Por qué no te conformas con lo que tienes en el momento? ¿Por qué quieres primero ver lo grande para después ver una destrucción? Yo he visto en mis 36 años de edad que todo lo pequeño va evolucionando de menos a más. ¿Y tú sabes por qué? Porque a los que he visto, somos unos agentes catalizadores que administramos la pequeña sustancia que Dios en el inicio ha introducido, para poco a poco en cada escalón el Señor va introduciendo más sustancia de la que tú necesitas en cada nivel de avance. Y el Señor me decía, la gente quiere más pero no está preparada para recibir. Recordaba una Esther que creía que solamente era parte de una belleza linda la chica. Tú ves cuando vienen, mira, yo conozco a hijas que vinieron aquí así, ¿ves? Buenas. Y se sentaban, ahora vienen sin maquillarse. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que no es el maquillaje, es el poder. Y Esther entendió que no solamente el Señor utiliza esas cosas para convertirte en la próxima reina del imperio. Sansón, aunque muchas, yo sé que tú te vas a identificar con esto. Sansón, aunque muchas veces cometió errores, el Señor también tenía un plan perfecto para él. Por eso que tú y yo no podemos minimizar las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos, aunque sea para mal, mira el porqué y dile: Señor, perdóname, pero me voy a levantar de eso. El tema es que cometemos el error y seguimos cayendo en el mismo error y pensamos que el Señor no nos puede perdonar. Dile al que te queda a tu lado: error. Pero dile con violencia, dile: error. Y aquí te puedo decir, muchos hombres de Dios que el Señor utilizó como agente catalizador para hoy ver lo que tú y yo estamos predicando. Porque los próximos que van a estar en el libro, dice que hay un libro que se está escribiendo lo tuyo y lo mío, lo de todo. ¿Para qué Dios está utilizando eso? ¿Ustedes no se han puesto a pensar eso? A veces creemos que nosotros sabemos todo lo que Dios va a hacer. Sabemos que seremos juzgados, eso lo sabemos. Pero lo que yo sé es que también va a haber una gran fiesta. Y Dios, las cosas buenas que tú estás utilizando y haciendo en esta tierra, vas a ver cómo va a ser utilizado allá en el cielo.
Porque un agente catalizador, lo que está en el cielo es provocado en la tierra. Oh, mira Jesús. Jesús nada hacía, Beira, sin conectarse al Padre. Él sabía que era un agente catalizador para ese tiempo. Y cuando un agente catalizador está entendido, va a provocar trastorno en la tierra. Voy a volver a repetir. Cuando una persona sabe que es un agente de cambio, va a trastornar el mundo y el espacio donde se encuentra. Si no, pregúntaselo a Sila y a Pablo. Dice la Biblia que Pablo y Silas predicaban, daban la palabra, hablaban sobre la próxima venida. Pero dice que los judíos, muchos judíos se turbaban, pero otros recibían el mensaje y se unían. Y dice que la iglesia empezaba a crecer. Pero habían otros judíos que estaban perturbados y que no entendían lo que Silas y Pablo decían a través del evangelio. Es que a ellos les faltaba esa sustancia pequeña. Esa sustancia la tenía Pablo y Silas, y empezaban a inyectar a la gente, empezaban a inyectar al pueblo, y dice que judíos se convertían. ¡Qué poderoso! Y dice que otros judíos no tenían esa sustancia y empezaron a formar una turba de gente para poder acusar a Pablo y Silas. Y fueron donde el imperio y le dijeron, en Hechos capítulo 17, los hombres que trastornaban allá, ahora están acá. Un agente catalizador trastorna en el lugar donde está. Te pregunto a ti, ¿estás trastornando a tu familia? Tú quieres trastornar desde un púlpito, a través de una palabra. Pero te pregunto, Dios, en el lugar, en el estado donde estás, en la posición que estás inyectando esa sustancia que acelera al que está a tu lado. Es fácil pararse aquí. Yo les decía, yo me paraba aquí y adoraba. Alabanzas al Rey. Cuando yo llegaba a mi casa, era una demencia con mi esposo. No estamos entendiendo el plan de Dios. ¿Qué es un agente catalizador? Te voy a decir unas características. Número 1, es firme en sus convicciones. Una persona que se pone de pies y dice, no más, se acabó. Y cuando se hace en el nombre de Jesús, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Un catalizador tiene la seguridad de la verdad en la que camina. Y cuando está convencido de algo, actúa en consecuencia. Te lo voy a volver a repetir. Un catalizador es firme en su convicción. Pastora, ¿cómo así es firme en su convicción? He visto mucha gente que sí, divaga y son como las olas del mar, como habla el libro de Santiago. Van, un día están bien, otro día están mal, otro día no quiero, otro día sí quiero. Si estás en esa posición, aploma. Porque la sustancia que lleva dentro no está siendo activada. Y no por Dios, sino por ti. La tienes ahí en un ladito y no puede ser movida ni agitada porque tú no lo estás poniendo en acción. Mantengámonos firmes en nuestra convicción como cristianos. Yo le decía a mi esposo, mucha gente que en la antigüedad se apartaron del Señor. Mucha gente que recibió al Señor irán fuego, aleluya, amén, amén. Pero hoy día estas personas están apartadas. ¿Y por qué? Porque le faltó una sustancia de activación. Le faltó un agente de catalizador que lo empujara, que lo accionaba. Por eso no tomes en poco tus líderes. No me tomes en poco a mí cuando yo te escribo, oye, ¿qué fue? ¿Qué de tu vida? Tienes bastantes días que no vienes al culto. Yo soy el agente catalizador para tu vida.
y no te has dado cuenta y no lo quieres valorar. Entonces dicen amén. Cuando tu líder te dice, no es por ahí, no vayas, no te conviene, y tú dices, pero ¿qué le pasa? Él cree que esto es iglesia. No pases por ahí. Ese agente catalizador quiere que tú te mantengas firme en tus convicciones. Cuando todo es así, estás apartado. Y qué difícil es volver a retomar lo que ya antes te había tocado, te había tomado mucho tiempo. Diga, un agente catalizador. Dice el Salmo 57:7, dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón firme, cantaré y entonaré salmos. Diga, firme. Y me acordaba de mi hijo Arturo. Firme en lo que Dios habló. Vienen situaciones, la palmera para un lado, la palmera para el otro, pero la palmera no se cae porque está profunda. Tú ves a gente calladita, pero la gente está creciendo para abajo, Zuli. Pero cuando para el propósito, tú vas a decir, oye, pero ¿de dónde salió este hombre y esta mujer? Es que en lo oculto estaba apacentando las ovejas y llegó el momento de ser ungido para ver el propósito. ¿De qué estás convencido? Tus decisiones te llevarán a tomar las decisiones correctas. Las decisiones que tú y yo tomemos hoy son necesarias para el ayer. No tomemos decisiones a la ligera, líderes. Somos agente catalizador para mucha gente que nos ven. Somos agente de vida. No podemos, yo le decía a mi esposo, no podemos hablar por emoción. Debemos tener un dominio propio hasta de las palabras que decimos. Claro, pastores, a veces duele cuando hijos tienen comportamientos que no nos gustan y nos ofuscamos, pero es el amor. Pero hasta eso hay que dominarlo, porque lo que puede ser para dar empujón puede ser para atrasar. Diga, dominio propio. Y el dominio propio es aquí, ¿ve? Dominio propio. Y ese es en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente con liderazgo, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, con tu vecina, con tus familiares. Tienes que ser un agente catalizador y permitir que el agente catalizador que Dios destinó para ti pueda utilizar lo que Dios permitió a bien para utilizarte y darte un empujón. Número 2. Vive con una determinación incalculable e incansable. Alguien que no deja que los obstáculos limiten, que no permite que el desánimo lo frene, que tampoco renuncie cuando los recursos son escasos o tiene falta de apoyo. Un catalizador tiene una dirección marcada y avanzada incansablemente hasta llegar al final. Yo leía un artículo de Marcos Witt en el que dice que él tenía la pasión por la música y simplemente él quería hacer pasión por la música, pero la gente se le pegaba en su congregación. Y dice que el pastor de la congregación era el papá. Y él empezó a hacer música. Pero papi empezó a hacer música, empezó a meter en instrumentos. Ya no era como que ya la música tenía movimientos. Y dice que el pastor, que era su papá, tenía conversaciones muy difíciles con él, porque todo lo venía como si él tuviera en la carne. Y él dice que él entendió que para ese tiempo él estaba convirtiendo en un agente catalizador. Y que él jamás pensó que su música iba a ser reconocida en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Y él decía, ok, lo que tengo que hacer es que las cosas sucedan. Cada vez que tú haces algo, pero diferente a los demás, en la línea con el Señor, va a crear disturbios, va a crear trastornos. Porque la gente que es diferente es la que trastorna el entorno de donde estás.
No permitas ver resultados diferentes si lo que estás haciendo en el ahora es viejo. Por eso hoy, en esta temporada, el Dios está levantando a pastores, a ministros diferentes, con una esencia diferente, con algo diferente, porque es una sustancia catalizadora que está inyectando a los demás. Oye, estamos haciendo una sinergia colectiva que es trabajo en equipo. Yo sé que tú has estado en congregaciones viejas. En antes, todos se lo reservaban. Y solamente podía crecer ellos y los demás tenían que estar abajo. Sin darse cuenta que eran agentes catalizador para los que estamos aquí. Ahora bien, ¿tú qué estás haciendo como agente catalizador? Porque Dios te está permitiendo levantarte nuevamente. Pero ¿qué estás haciendo para que te vean como un agente catalizador? ¿Qué estás haciendo para desarrollar lo que ya Dios depositó en ti? Yo sé que esta prédica no tiene mucho amén. ¿Sabes por qué? Porque toca, corta. Corta. Sí, tranquilo. A mí me pasó lo mismo. Porque mientras yo estudio, el Señor me ministra y me corta. Y el Señor me coloca y me alinea. Y yo quiero que hoy el Espíritu Santo te alinee. Mira, yo sé que hoy van a salir bastantes diablos que te están ministrando la vida y que estás permitiendo que sea el que crezca en tu vida. Pero hoy el Señor te dice: tranquilo, hoy he venido delante de tu presencia a darte a entender que lo que he depositado en tu vientre, así como María, va a dar a luz en los próximos días. Mucha gente con desánimo, mucha gente abortando su propósito, mucha gente dejando que lo que Dios le habló, una palabra. Pastora, pero usted habla porque usted está ahí. No, estamos aquí por una palabra. Y ha sido difícil, pero hasta hoy es la palabra que nos ha sostenido. Y cada vez que vamos, estamos en el lugar oportuno, porque la gente catalizador no está en cualquier lugar, está en lugar y momento oportuno, porque una palabra enlace a la otra. La palabra de hoy te sirve, pero necesitas una conexión para la que se sigue. Por eso que Dios te habla tanto. Cuando Dios te está hablando, no te emociones tanto, escucha. Guarda, escucha lo que Dios está hablando a tu espíritu, para que puedas retener y ponerla en práctica. ¿Qué permite que te lastime? ¿Qué te distrae? Dice Efesios 6:16: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cuántos están teniendo un escudo delante de ustedes? El escudo de la fe, el escudo de esa palabra, creyendo de que, mira, cuando Dios habla es porque va a suceder. Ya sucedió en la eternidad y hoy lo vas a ver. Pero tú permites que los dardos y las flechas del diablo que están encendidas te detengan, te desanimes y abortas el propósito. Y quieres echarle culpa a todo el mundo, al pastor, a la pastora, a los líderes, al mujer que me habló mal, según tú. No. Algo te está desanimando, en algo estás caminando que no es correcto, que te está distrayendo. Prioriza las cosas en tu vida y permite que esa sustancia, aunque sea pequeña, active y le dé el nuevo color que tú necesitas en tu vida. Número 3, un catalizador, escucha esto, tiene que tener como piel, como cocodrilo. Pastora, ¿qué tú estás hablando? Sí. Un catalizador va a recibir críticas. ¿Cuánto ha recibido críticas? Va a recibir oposición. Van a recibir calumnias. Debes tener mucho cuidado entre oír críticas e intoxicarte con raíces de amarguras e envidia de los demás. Una persona visionaria e innovadora necesita desarrollar, te dije, un escudo de protección contra dardos que te van a tirar todos los días.
Pastora, pero ¿por qué piel de cocodrilo? ¿Cuántos han visto una piel de cocodrilo? Como rústica. Pero ustedes ven que es gruesa, rústica, pero es como brillante. Pues sí, mira, esos animales están en peligro de extinción, sí. Pero cuando los agarran, obviamente lo utilizan para hacer zapatos, correas. Y tú vas y preguntas, ¿cuánto cuestan esos zapatos y esas correas? Son un billete. Entonces, el Señor quiere que tú y yo tengamos esta piel. Pero para poder ser exhibido, tú vas a recibir cascotazo. Para poder ser exhibidos a lo que Dios tiene preparado para ti, pastor, vas a recibir calumnias, vas a recibir desplantes, vas a recibir, tú no tienes nada, tú no sirves para nada. Pero mientras tú permaneces firme, el Señor va preparando esa piel de cocodrilo en ti. Esa piel fina, esa piel delicada, esa piel costosa. Cuando tú ves a alguien hablando con convicción y determinación, es porque está preparando una piel fina y costosa y dura. ¿Qué tú crees que estaba sucediendo con Jesús? Jesús estaba sufriendo duro. Y eso es lo que nosotros podemos hablar porque no lo estamos viviendo. Pero Jesús estaba preparando su piel de cocodrilo para después ser exhibida en la resurrección. Y hoy sé que el Señor va a resucitar a muchos en esta hora. Yo sé que hoy muchos han entendido que esta palabra es para exaltar y ser un agente catalizador para este tiempo. Yo sé que hoy tú has entendido que debes de trastornar tu entorno. El Señor le dice a Pablo, a través de, porque Ananías no quería ir a la casa de Pedro. Es que hay mucha gente que está siendo utilizada para el mal. Pero cuando el Señor mueve las cosas como le da la gana, le dice: instrumento me es útil este varón. Y hoy el Señor te dice: eres instrumento útil para este tiempo. Si estabas haciendo daño hoy se vira la tortilla. Hoy se vira la paila. Y hoy empiezas a entender que eres un agente catalizador para trastornar todo tu entorno. Iglesia, caminemos entendidos de que tenemos propósito en la tierra. Pastora, he escuchado esas palabras muchas veces. Sí, pero no estás viviendo para desarrollarlo. ¿Tú sabes qué está haciendo el enemigo? Te está pisando en vez de tú pisarlo a él. Un agente catalizador, una sustancia pequeña, química. Dice que los químicos la guardan también, Nayali, porque entienden que en pequeñas sustancias lo que va a transformar es algo grande. Dices que es un motor, un impulso, una ayuda, un nuevo nivel. Los electromecánicos, los químicos, lo tienen tan guardado. Y yo me pregunto, ¿tú lo estás guardando? ¿Tú estás guardando lo que Dios te ha entregado? Para este tiempo naciste. Para este tiempo Dios quiere añadir y agregar cosas en tu vida. Pero tienes que entender que en lo espiritual también se está peleando por tu alma. Nuestras acciones y nuestro liderazgo, con la gracia y el favor de Dios, provocan un cambio eterno. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies en esta hora. Ponte sobre tus pies así mismo como estás. Ponte sobre tus pies. Bendito Dios.